Tengan buen día. Quiero agradecer a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta oportunidad de compartir una de las investigaciones que hemos realizado en el área de astronomía cultural, que es una disciplina que está comprendida dentro de las que estudiamos en la Facultad de Ciencias Espaciales siempre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y más específicamente el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural. En esta ocasión, pues, vamos a compartirles la conferencia El tiempo grabado en piedra, marcadores solares en el arte rupestre de las cuevas de Ayasta y Santa Elena. Este es un trabajo que hemos llevado a cabo dentro de este departamento, en donde tratamos de comprender parte del legado, específicamente arqueológico, de los pueblos antiguos. En este caso, un pueblo que se cree que fue Protolenca, que habitó la parte central de Honduras. Así que bueno, vamos a empezar. Realizamos este trabajo pues en conjunto con el doctor Javier Mejuto, actual decano de la Facultad de Ciencias Espaciales, y mi persona. Este es un trabajo que ya llevamos varios años de estar realizando y bueno, pues hemos culminado en esta conferencia donde nosotros proponemos que existe evidencia de un legado astronómico en este sitio, ¿verdad? Que se llama las Cuevas de Ayasta. Bien, para ubicarnos, ¿dónde quedan estas cuevas de Ayasta? Bueno, tenemos el mapa de Honduras y aquí tenemos varios grupos étnicos que son los que lo habitan actualmente, ¿no? Tenemos los garífunas en la costa norte, los tulupanes que habitaron gran parte de Lloro, pero hoy en día están más que todo confinados aquí en la parte norte de Francisco Morazán. Tenemos los lencas que están en la parte suroccidente de Honduras, mayas chortíes, y aquí tenemos los Pech y Misquito, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica las cuevas de Ayasta? Se ubica básicamente aquí en el sur de Tegucigalpa, es decir, tiene más relación con este grupo étnico de los lencas, este legado que hemos encontrado aquí. Este no es el único sitio que tiene que ver con los lencas, sino que también hay otros varios aquí en Honduras. Aquí si vemos este mapa de la región centroamericana, vemos la región de influencia de ellos, y aquí tenemos algunos de los sitios donde los lencas también han tenido mucha eh, ocupación, ¿no? En la parte sur, centro de Honduras y también parte del occidente. Y hay varios sitios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sitio de Yarumela, que queda en el valle de Comayagua y que está fechado alrededor del año 1000 antes de Cristo hacia el 250, es decir, en la época del preclásico. Tenemos los Naranjos, que se cree que tuvo una ocupación de allá de alrededor del año 800 antes de Cristo hasta el 1000 de nuestra era. ¿Y dónde está ubicado? Pues está aquí en la parte del lago de Yohoa, el sitio de los Naranjos. Y hay otro sitio también llamado Playa de los Muertos que tiene una ocupación, se estima, del año 650 a.C. hasta el 250. Eh, Ellos dejaron muchos legados, dejaron montículos, dejaron aparentemente eh, centros ceremoniales, más allá de ciudades diría centros ceremoniales en donde se encuentran los montículos que ya mencioné y algunos otros legados como arte rupestre también. Y entonces en eso es donde nos hemos enfocado en esta investigación, en el arte rupestre de este pueblo de los Lencas y específicamente en la zona sur de la capital de Honduras, que es Tegucigalpa, y que vendría a ser como el centro sur de Honduras. Ahora, hay una situación con respecto al arte rupestre, y es que depende mucho de la interpretación que le den los investigadores. No hay como algo bien definitivo, no es una disciplina que tenga muchos datos ya exactos o definidos, sino que, como les decía, depende mucho de la interpretación de los investigadores. Entonces, hay algunos puntos a recordar al estudiar este arte rupestre, y entre ellos, por ejemplo, la poca o nula evidencia arqueológica más allá de del mismo arte rupestre. En el caso de Ayasta, pues también hace falta soporte etnológico, es decir,
hay muy poco conocimiento respecto a las costumbres, creencias, rituales, etcétera, la cultura de estos pueblos que habitaron el centro de Honduras, los lencas, ya que ellos no tuvieron escritura, a diferencia de los mayas que sí tuvieron escritura, y por eso se conoce más acerca de ellos, ¿no? En sus épocas eh, de, de hace más de 1000 años, por ejemplo. Em, También con respecto al arte rupestre, hay pocos sitios con los cuales se puede realizar un análisis comparativo y así poder determinar a través de estilos las diferentes épocas, ¿no? Y así dar una fecha aproximada en que fueron elaborados este arte rupestre. Y como les decía, pues todo depende mucho de la interpretación de los investigadores. Así que estos son algunos puntos que son algunos de los obstáculos a vencer, ¿no? Por parte de los investigadores de arte rupestre, y es parte de lo que nos ha tocado a nosotros enfrentar en esta investigación. Como les decía, pues hay mucha evidencia arqueológica de la ocupación lenca en el centro, sur y parte del occidente de Honduras, y entre ellos está el arte rupestre. ¿Dónde hemos encontrado arte rupestre? Aparte de las cuevas de Ayasta, pues también tenemos este sitio que queda ya cerca de la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz, en Honduras, que se llama la Cueva del Gigante. En la Cueva del Gigante, pues como pueden ver, las dimensiones de esta cueva son bien grandes, entonces de ahí el nombre, y por las partes altas de esta cueva se ha encontrado evidencia de la antigua ocupación que tuvo, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Pues arte rupestre, y en este caso tenemos arte rupestre de tipo de pintura, pero en negativo. Es decir, no se aplicó la pintura directamente a través de algún utensilio, un medio como incluso la mano, sino que más bien fue que se colocó la mano, en este caso como podemos ver, y se roció pintura y quedó el negativo de la mano de la persona que elaboró este arte ahí. Entonces, como les decía, esta es evidencia de la ocupación lenca ahí. Ahora, lo particular de la Cueva del Gigante es que es la más antigua que se ha encontrado en Honduras. Es decir, esta es la evidencia más antigua de la presencia humana en Honduras. Data este arte rupestre de allá de alrededor del año 9500 antes de Cristo, según un muy connotado investigador que ha hecho muchos trabajos aquí en Honduras, como lo fue George Hasseman. Ya yéndonos a nuestro objeto de estudio, pues les hablaba de las cuevas de Ayasta. Más allá de cuevas, realmente son abrigos rocosos, así se le llama. Podemos ver aquí cómo hay producto de que se ha desgastado ahí por el viento, por el agua, la roca y las partes inferiores que están debajo de esta roca, es que se han formado estos abrigos en donde los antiguos humanos encontraron forma de guarecerse, perdón, de los medios, ¿no? De la lluvia, del frío. Y realmente una vez que hicimos una visita ahí estaba lloviznando, y una vez que entramos a esos abrigos realmente se sintió un ambiente bien cómodo, así que podemos atestiguar de que realmente es tienen bien puesto el nombre de abrigos, ¿no? Nos sentimos bien seguros mientras estábamos ahí, mientras llovía, pero no era una lluvia fuerte, era una llovizna, y también hacía frío, entonces bien útiles le tuvieron que haber sido estos abrigos a los antiguos habitantes de la zona, ¿no? Entonces, este es el abrigo de Ayasta, visto desde un cerro que está enfrente. Ahora, si nosotros nos vamos ya al abrigo, pues aquí vemos qué es lo que tenemos. Desde aquí se tomó la foto anterior y ahí se puede ver cómo está este cerro enfrente, y que también tiene roca, pero en este caso no se ha labrado, no ha sufrido desgaste, entonces no puede servir como abrigo. En cambio aquí desde donde se toma la foto, sí. Es bien interesante, recordemos aquí este perfil de este horizonte que tenemos acá, porque nos va a servir para el estudio que nosotros hemos realizado. Tenemos el perfil del horizonte local que está dado por este cerro de enfrente, y también aquí vemos el techo
de este abrigo, en la entrada del abrigo, que también nos define un área en donde es posible observar el cielo, los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, etcétera. Entonces, desde adentro de este abrigo es posible observar el cielo, pero solo en esta sección, que nosotros hemos denominado una máscara. Se forma una máscara de observación y nos va a servir para tener este concepto presente para el trabajo que hemos realizado. Una vista hacia el interior, ¿verdad? Nos muestra aquí el arte rupestre que está presente. Como se puede ver, no solo está el arte rupestre presente, sino que también la gente que llega ahí, pues lo ha dañado bastante al utilizar tiza o incluso a labrar ellos mismos su propio arte, por decirlo así, que más que arte sería como un recuerdo. Ahí vemos, por ejemplo, como dice familia, y de ahí dice algún nombre, no logro identificarlo bien. Aquí se nota los rastros de yeso donde se observa que ha escrito la gente en el alfabeto nuestro. Pero aquí se puede observar el arte rupestre original que estaba, pero también que ha sido remarcado con tiza por parte de los visitantes. Entonces eso también daña porque va desgastando lo que se ha labrado ahí en estas paredes. Entonces este es uno de los tantos abrigos, pero este abrigo en particular que los locales le llaman ahí la cueva del chamán. Hay un arte rupestre que ha sido bien interesante para nosotros desde el punto de vista de la astronomía cultural. Bueno, como les decía, hay diversos tipos de arte en estas cuevas y se han logrado identificar por parte de varios investigadores y nosotros podemos atestiguarlo también. Se han encontrado rostros, ¿no? Rostros humanos dibujados, allí, acá también, impresiones positivas, es decir, a diferencia de la cueva del gigante donde eran un negativo, donde se ponía la mano y se rociaba y se quedaba la huella de donde no había caído la pintura, aquí sí, las manos fueron entintadas, podríamos decir, o fueron llenas de un tinte que luego se utilizó para manchar ahí las paredes. Aquí lo vemos en esta parte. También rostros con cuerpos completos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, este rostro con un cuerpo, aunque sea un poco burdo, pero un cuerpo al fin y al cabo. Aquí también, un cuerpo simple. Rostros con cuerpos complejos, ¿no? Entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, esta figura donde se ve lo que algunos llaman como un diablito, le llaman localmente, porque pareciera que tuviera como cachos y una cola, pero la verdad es que no se sabe qué es. Podría ser algún tipo de indumentaria que tenía en esa época, ¿no? Cuando se trazó ese arte allí. Rostros con cuerpo y detalles externos, como con tocado. Eh, Esa es la interpretación que se le da de hecho a este, y aquí también, ¿verdad? Pareciera que tiene como una especie de tocado sobre su cabeza. Y también rostros con cuerpo y elementos zoomorfos como colas y antenas. Entonces, también algunos lo han interpretado como antenas y también esta cola de esa forma, ¿no? Entonces, vemos que hay arte variado, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo. También a un costado, pues también tenemos algunas figuras, ¿verdad? Aquí tenemos este que aparece también como una persona que estuviera por ahí. Aquí tenemos un ejemplo de rostros que están en estas paredes. Aquí tenemos algunos agujeros, nos han llamado la atención una serie de agujeros que están ahí. Algunos están en línea, otros parece que están como un poco al azar. Y entonces nos hemos hecho la pregunta, ¿será algún tipo de sistema numérico? Hemos hecho los estudios de calcular los números a los que corresponde esto, simplemente contando la cantidad de agujeros, pero no corresponde, por lo menos desde nuestra perspectiva, que nos interesa la relación de la cultura con la astronomía. No hemos encontrado números que tengan que ver con periodos de planetas o de la luna o del sol. O sea, ¿qué números podríamos esperar si tuvieran relación con la astronomía? 365, 365 días del año, o el número 30 o 29 o 28 que tiene que ver con el periodo lunar, etcétera, ¿no? Entonces no hemos encontrado números, o sea, contando la cantidad de agujeros, no cuadra con ninguno de esto. Entonces eso se lo hemos dejado mejor a otros investigadores
que les interese ya más la parte matemática propiamente dicha. Nosotros, como les decía, hemos estado buscando números que tengan que ver con fenómenos astronómicos, pero no cuadran los números. Eh, Algo que sí nos interesa bastante es ver, por ejemplo, aquí esta figura que pareciera representar un sol, ¿no? Entonces ya tiene que ver con un cuerpo astronómico. Aquí tenemos también otro cuerpo astronómico aparentemente, ¿no? Pareciera un sol, nada más que tiene como un doble trazo ahí. Entonces podría ser algún tipo de eclipse, será algún eclipse anular o será un eclipse parcial. Eh, Todo eso está por investigar. Como decíamos en un principio, no contamos más allá de esta evidencia, no contamos con más evidencias que nos ayuden a determinar exactamente qué fue lo que quisieron decir los que trazaron estas figuras al momento de hacerlas, ¿no? Si eran visiones de ellos, si era parte de sus creencias o fue un fenómeno real que ellos observaron. Así que es difícil determinar eso, ¿no? Entonces, por ahora, pues contamos con esto y tenemos que evidenciar o buscar evidencias por otro lado para ver de qué se trata esto. Aquí tenemos también otro sol en la entrada del abrigo. Aquí tenemos un sol que también tiene sus rayos y ahí está el círculo. Y como pueden ver, pues ahí está el cerro en el frente y aquí está el horizonte local. Arriba de él se puede ver el cielo. Esto ya bloquea cualquier tipo de observación astronómica. Entonces tiene que ser de aquí para arriba. Así que bueno, también tenemos eventos no periódicos aparentemente registrados ahí. Tenemos esta figura que algunos han interpretado como un cometa, algunos otros lo ven como eh, una estrella fugaz, como le llaman, o meteoro. ¿Mm? Entonces no hay forma de saberlo exactamente, pues, qué fue lo que ellos podrían observar. Si nosotros nos vamos a la observación práctica, cómo se mira un cometa, la verdad es que los cometas cuando se ven a simple vista se ven como una estrella y de ahí se mira una cola bien tenue. Entonces podría interpretarse tal vez de esta forma esta imagen, ¿no? De que tenemos una estrella brillante y que tiene una cola que es algo más tenue. Podría interpretarse, o sea, algunos se inclinan a favor de que sea un cometa debido a esa razón, pero como siempre hay que buscar evidencias por otro lado, tal vez viendo la forma de cómo se puede datar esa incisión, pero ya con lo que ha hecho la gente ahí que ha llegado y no ha cuidado este patrimonio, sino que se ponen a hacer sus propios trazos ellos, entonces ya lo contaminan, y ya si uno saca una muestra de ahí, lo más probable es que determine la edad, la fecha en que fue trazado la contaminación con tiza, ¿verdad? Por los visitantes. Entonces se vuelve bien difícil su datación de forma directa. También se han encontrado evidencias de aparentes rituales. Como decíamos, tenemos tenemos rostros, tenemos cuerpos más o menos trazados de una forma un poco más compleja, no tan sencilla. Tiene tocado esta persona, ¿verdad? Aparentemente será alguna especie de cacique, será algún sacerdote, no se sabe. Y aquí tenemos los rayos, serán los rayos del sol, serán los rayos de algún astro, la luna, o serán simplemente eh, lo que ellos se imaginaban que era algún tipo de iluminación espiritual. Entonces no se sabe. Y aquí tenemos una especie de animal que también está aquí presente. Entonces, como les decía, todo depende de la interpretación. Así que nosotros lo que tratamos es de buscar o centrarnos en los rastros del arte rupestre que tengamos más evidencia, una evidencia más sólida como para poder relacionarla con fenómenos astronómicos. Aquí tenemos algo que sí pareciera más sólido, pareciera más lógico de pensar, que aquí aparentemente hay alguna especie de fenómeno, como será algún cometa, será también una especie de bólido, y aquí se observan aparentemente como las personas, ¿no? Esto solo me recuerda a un retrato eh, de hace varios siglos de un pintor famoso que se llama el Grito, creo, ¿no? En donde vino una persona que estaba como
con un gesto así, gritando. Entonces, estas personas aparentemente también se parece, o sea, esto se mira que son rostros, definitivamente, y están como mirando hacia ese fenómeno y están como con la boca abierta, ¿no? Entonces, este sí, sí es muy probablemente que tenga relación con algún tipo de fenómeno. Eh, ok, aquí tenemos una vista más cercana a él, en donde se observa el aparente cuerpo astronómico. Aquí se miran las personas y aquí se mira lo que pareciera ser como la visual, como decimos, ¿no? Que estamos echando un ojo a ese fenómeno que está viendo, que está ocurriendo ahí arriba, y la gente que está como asustada o asombrada de estar viendo ese fenómeno. Entonces, hay muchos rastros de evidencia de observación, aparentemente observación astronómica en este abrigo, que como les decía, le llaman la cueva del chamán. Se cree que estuvo algún chamán de una tribu cercana habitando en esa zona. ¿Y de qué tribu, de qué grupo étnico? De los lencas, o protolencas en todo caso. Bien, entonces hemos visto que hay zoomorfos, es decir, imágenes con formas de animales. Ya vimos un animal por ahí. Ya están los antropomorfos, que son los que tienen formas humanas, pero también hay otro tipo de arte rupestre que es lo que se llama los geométricos. Aquí vemos figuras que aparentemente no tienen una forma con algún ser vivo, sino que son producto ya del intelecto humano. Apareciera haber aquí una especie de cruz. Por otro lado se observa alguna especie como de, parecieran montículos o pirámides. Y aquí lo que vemos son un conjunto de círculos concéntricos. Entonces esos son producto del intelecto humano. Y así como lo llamamos, geométricos. Aquí tenemos otro ejemplo que no es círculos concéntricos, sino que es una espiral que, que va, que va saliendo. Bueno, depende de dónde lo veamos, si lo queremos ver de que van del centro para afuera o van formando la espiral desde afuera hacia adentro. Entonces, esos son los geométricos, pero que nosotros hemos visto que hay evidencia en otros lugares de América de que estos tienen relación con fenómenos astronómicos. Aquí tenemos nuevamente un acercamiento de los círculos concéntricos. Se han visto espirales y círculos concéntricos también en otros sitios, como por ejemplo este, que está en el Valle del Chaco, en Nuevo México, en un sitio llamado Fajada Butte, que allá por los años 70 del siglo XX se encontró que en fechas determinadas del año los rayos del sol pasan a través de algunos agujeros que están que dejan que se forman al haber colocado estas rocas de aquí arriba y miren, en este caso por ejemplo forma una especie como de lo que hemos llamado navaja de luz, y esta navaja de luz corta a mediodía justo por el centro esa espiral de arte rupestre que está, como les digo, en el Valle del Chaco, en Nuevo México, Estados Unidos, y en una época del año. ¿En cuál época del año? Este es en el solsticio de verano. El solsticio de verano es un fenómeno astronómico observado por todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, y tiene la particularidad de que es cuando el Sol, por lo menos en el hemisferio norte, permanece la mayor parte del tiempo por sobre el horizonte, y entonces como está más tiempo iluminando y proveyendo energía, es cuando ocurre la época más caliente del año. Luego el Sol hace un movimiento aparente, llega a los equinoccios y luego continúa su movimiento aparente hacia el sur hasta que llega a un extremo al sur, que es el solsticio de invierno. Se le llama invierno porque nosotros a la palabra invierno la asociamos con frío, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El solsticio de invierno, entonces, que es cuando el Sol permanece la menor cantidad de tiempo sobre el horizonte, por lo menos en el hemisferio norte. Pasa la menor cantidad de tiempo sobre el horizonte y entonces al estar poco tiempo iluminándonos y dándonos su energía, entonces tenemos poco calor disponible y entonces eso provoca que sea más frío. Y eso es, ¿qué sucede en esa época del año? Que las mismas piedras, las mismas rocas que tenemos aquí encima, provocan que la luz del sol pase a través de ellas, pero de cierta forma. Es decir, pasa a modo de que enmarque la espiral
del arte rupestre, lo enmarca dentro de dos pilares o navajas de luz. Entonces, esa evidencia pues nos demuestra que allí trazaron este arte rupestre con un propósito, el propósito de marcar las fechas en que el sol alcanzaba su punto más al norte, en el solsticio de verano, y su punto más al sur, en el solsticio de invierno. Esto ocurre, como les decía, solo en esas épocas del año. El resto del año esto ya no está alineado, no tiene alineación de ningún tipo, sino que se va moviendo, se van desplazando de una forma horizontal hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero el hecho de pasar justo por el centro en el solsticio de verano y de enmarcarlo en dos pilares en el solsticio de invierno nos indica que lo hicieron con ese propósito, ¿no? Marcar el centro en el solsticio de verano y los extremos, es decir, las dimensiones de esa espiral, las da el solsticio de invierno. Y entonces, buscando evidencia etnológica, se ha encontrado de que sí, en los pueblos que habitaron ahí tenía importancia esas fechas, ¿no? Otro sitio donde se ha encontrado evidencia de que los geométricos tienen que ver con fenómenos de tipo solar lo encontramos en esta región llamada Burro Flats, que está en Los Ángeles, California. Ahí vemos también que hay zoomorfos, como por ejemplo esto que pareciera ser una rana, y otros tipos, como que aquí pareciera que hay una persona dibujada de una manera bien, bien simple, pero miren, aquí tenemos otros círculos concéntricos, y resulta que en el solsticio de invierno, justo en la salida del sol, tenemos que algún chamán que habitó aquí y que hizo ese arte rupestre realizó esta incisión, y a través de esa incisión en el solsticio de invierno, cuando sale el sol, se marca o ilumina a estos círculos concéntricos. Entonces ya tenemos dos evidencias de que tienen relación con fenómenos de tipo solar, este tipo de geométricos, ¿no? de arte rupestre. Así que nosotros, ya que los vimos en los abrigos de Ayastá, también nos hicimos la pregunta, ¿será posible que también en la cueva de Ayastá esos geométricos tendrán que ver también con fenómenos solares? Pues entonces nos dimos a la tarea de primero determinar por dónde sale el sol en el solsticio de invierno, como vemos aquí, solsticio de verano. Solsticio de verano, esta es la ruta que sigue el sol por encima del horizonte. Se le llama horizonte astronómico cuando no hay ningún tipo de montañas. Imaginemos como que estamos en el mar, ¿no? Entonces, si este es el nivel del mar, por aquí saldría el sol en el solsticio de verano. Pero como recordamos que había un cerro enfrente, entonces hemos trazado aquí la línea de ese horizonte local visto desde Ayastá. Y aquí vemos la salida del sol en el solsticio de verano. Aquí vemos la salida del sol por donde sale en los equinoccios. Y aquí vemos la salida del sol en el solsticio de invierno. Esta es la parte de aquí para acá, este sería el este, y de aquí para acá sería el oeste. Entonces, hacia el este vemos cómo se traza la trayectoria del sol. Entonces, vemos que por dónde sale el sol, cuál es la altura, y a partir de eso podemos determinar a qué hora es que sale el sol, ¿no? Localmente, viendo las alturas. 15 grados de altura más o menos quiere decir que es como una hora después de la hora normal de salida. Entonces, esto es al este, esto es al oeste. Entonces, esto es aparentemente, o sea, y tendríamos que imaginar como que este es el techo de la cueva, ¿no? Entonces, aquí no nos interesa. Lo que nos interesa es esto, que es el horizonte hacia donde está viendo el abrigo de Ayastá. Aquí no, aquí estamos viendo desde el oeste hacia el este. Esta es otra forma de trazar esas mismas trayectorias, pero con una proyección diferente. Este se llama la proyección de Soti, por el nombre del investigador que la desarrolló, que trabaja para el Instituto Técnico de Viena, y fue quien desarrolló esto y nos apoyó a nosotros él para el desarrollo de este trabajo también. Entonces, aquí vemos la salida del sol y la trayectoria del sol por el cielo, y su puesta en el horizonte cerca del oeste. En los equinoccios el sol sale por el este, hace su trayectoria por acá y se oculta por el oeste, y en el solsticio de verano sale al norte. No, perdón, estaba viéndolo al revés. Este es el solsticio de verano,
Solsticio de verano sale más al norte del sol y se oculta. Aquí sale por el este en los equinoccios, esto sí estábamos bien, y aquí ya que estamos viendo hacia el sur, entonces este es el solsticio de invierno y vemos que la trayectoria del sol es se eleva poco sobre el horizonte sur en el solsticio de verano, en cambio en el solsticio de invierno, pero en el solsticio de verano se eleva bastante, ¿no? Bien, si nosotros entonces ahora lo que hicimos, ¿qué fue? Nos fuimos aquí, a este punto, aquí donde están los círculos concéntricos, y desde ahí tomamos cuáles eran las diferentes orientaciones de la, ¿cómo les diría?, del horizonte local, y a partir de las diferentes orientaciones vimos cuál era la altura del cerrito que estaba enfrente y cuál era la altura por encima del horizonte del mar, por decirlo así, del techo, y visto desde este punto. Y entonces, al hacer esa observación desde este punto y dibujar cuál era esa máscara de observación, logramos trazar esto que vemos aquí. Aquí está el cerro que está enfrente del abrigo y este es el techo del abrigo. Y esto es lo que podemos observar del cielo. Y gracias a la imagen anterior, a esta de acá, bueno, a esta y a esta, determinamos cuál era la trayectoria que seguía el Sol y entonces lo dibujamos aquí en este mismo punto de las orientaciones. Estas son las diferentes orientaciones en grados medidos con respecto al norte. Y aquí lo vemos cómo sale el sol en el solsticio de verano. Aquí están las iniciales en inglés. Summer solstice. Y aquí luego lo que hicimos fue que hicimos ese mismo ejercicio pero visto desde la espiral y entonces determinamos cuál era la observación del cerro enfrente y cómo era visto, cómo era la visión del techo, y esto es lo que podemos observar del cielo, acá. Y también, al igual que como hicimos en este caso, pues también vimos cuál era la trayectoria del sol, pero este es en el equinoccio, ¿verdad? Este es en el equinoccio. Entonces, si observamos, vemos que el sol en su salida en el solsticio de verano pasa por esta esquina. Es decir, que nosotros deberíamos de esperar, si imaginamos que esto está tapando todo el sol, cuando sale el sol deberíamos de ver algo así, ¿ve? Como una especie de figura así, como triangular, que debería de estar iluminando o apuntando hacia el centro de este círculo, de estos círculos concéntricos. Y lo mismo aquí. También aparentemente vemos que el sol al salir en el horizonte local está acotado su brillo, primero por el horizonte y luego por el techo. Entonces aquí deberíamos de ver también una especie de triángulo que está apuntando, algo muy similar a lo que se observa aquí. Ahora, hay una situación con respecto a Ayasta y es que queda una zona muy nublada, muy lluviosa. Así que todas las veces que hemos ido ahí, ha sido bien difícil de observar ese fenómeno. Entonces, lo que hicimos fue que, bueno, hemos estado yendo a lo largo de diferentes épocas del año y no lo hemos logrado observar con respecto al solsticio de verano y a los equinoccios. Ahora, si se fijan, solo estoy hablando de solsticio de verano y de equinoccios. Había otro fenómeno llamado solsticio de invierno, que ese todavía no habíamos determinado cuál del resto de figuras era la que posiblemente tuviera que ver con ese fenómeno. Así que lo que hicimos fue que también hemos ido en los solsticios de invierno a observar y encontramos que efectivamente, miren, esta foto la tomamos en el solsticio de invierno del 2023, es decir, el 21 de diciembre. Esto ocurrió el 21 de diciembre del 2023 y nosotros observamos que hay un fenómeno de luz y sombras relacionado bueno, que es posible observar ahí y que corta a una figura, ¿no? Y aquí vemos este par de círculos concéntricos que justo al momento de que sale el sol se mira este primer haz de luz que aparentemente forma como una especie de navaja de luz y corta exactamente a la mitad a esta figura que está ahí dibujada, ¿no? Así que hemos comprobado que efectivamente de alguna manera ellos observaban estos fenómenos ya de forma práctica, ¿no?
Ese día sí estuvo claro el cielo, no estaba nublado, y el primer haz de luz corta esta figura por la mitad, así, al igual que como ocurre en otros sitios en el continente. Ahora lo que tenemos que seguir intentando comprobar es si esta espiral tiene que ver con los equinoccios. Así que, bueno, ese es parte de lo que hemos podido determinar que tiene este arte rupestre de aquí, que aparentemente sí observaban los fenómenos astronómicos y relacionados con el Sol específicamente. Ahora, ¿qué interpretación se le podría dar a eso? ¿Para qué observaban los fenómenos de Sol ahí? Fenómenos celestes de Sol. Para, bueno, como les decía, la gente le llama la cueva del chamán y efectivamente se cree que existió algún chamán que habitó ahí. Y aquí todo esto negro que se observa arriba, pues son los restos del hollín de hogueras que se hacían ahí en la entrada. Recordemos que en la tradición chamánica ellos se acostumbraban a hacer viajes trascendentales utilizando sustancias principalmente, sustancias psicotrópicas. Y se cree que en esos viajes trascendentales lo que ellos miraban era lo que lo plasmaban en forma de arte rupestre. Dentro de la tradición chamánica se consideraba que el universo, el cosmos, estaba dividido en tres niveles: cielo, tierra e inframundo. Y ellos, esos viajes trascendentales, los hacían con el propósito de viajar a través de esos tres niveles del mundo para comunicarse con espíritus. Y ahora, para comunicarse con los espíritus del nivel superior tenían que viajar hasta ese nivel superior. Para hablar con los del inframundo tenían que viajar al inframundo, ya que ellos estaban presentes en la tierra. Que en la tradición chamánica, en la creencia chamánica, lo único que estaba presente en los tres niveles era lo que llamamos el eje del mundo. Así lo denominamos los académicos, el axis mundi o eje del mundo. En algunos pueblos originarios le llamaban el pilar o el centro del mundo también, o el ombligo del mundo. Ahora, como les digo, este pilar o este eje del mundo no estaba en todos lados, sino que habían lugares específicos. Y para los antiguos chamanes esos lugares eran sagrados. Y por eso es que ellos tenían que buscar dónde estaba ese pilar. En su creencia ese pilar pues tenía que de alguna manera manifestarse, lo que algunos investigadores han denominado en lugares donde ocurran hierofanías. Uno de los grandes estudiosos de los chamanes como Mircea Eliade así lo planteó, de que tenían los chamanes que realizar estos viajes ahí astrales o esotéricos a través de lugares sagrados y donde se manifestara lo sagrado en lo profano, es decir, en el mundo normal, ¿no? Donde ocurrieran hierofanías. Y aquí lo que tenemos pues es un fenómeno de hierofanía, donde el sol, que es un habitante del cielo, se manifiesta ante un ser terrestre como es el chamán, en un lugar muy parecido, tal vez no exactamente, pero muy parecido al inframundo, porque el inframundo para los antiguos chamanes no era como lo tenemos en nuestra cultura occidental conceptualizado, que es un sitio caliente, de calor, fuego. No, para ellos era un lugar oscuro, húmedo. Y lo que más se aproximaba a ese lugar oscuro y húmedo eran las cuevas o abrigos. Entonces, en este caso, tenemos una hierofanía, es decir, lo sagrado manifestándose en lo profano. ¿Qué es lo sagrado? El sol, que fue una deidad para la mayoría de las antiguas culturas, el sol manifestándose en su salida, en una de sus épocas especiales del año, a un ser terrenal dentro de una especie de inframundo que representa esta cueva. Así que, por eso este es un sitio sagrado para los antiguos chamanes, esa es nuestra propuesta. Entonces, ese es el trabajo que hemos realizado, uno de los trabajos que realizamos en la Facultad de Ciencias Espaciales. Y algunas de las conclusiones de este trabajo es que aparentemente en este sitio protolenca se ha identificado un posible significado astronómico al arte rupestre que está ahí presente, probablemente utilizado para rituales que tenían que ver con el cielo y un posible lugar para la observación metódica del espacio celeste y así hacer sus trazados de arte rupestre que tiene que ver con el cielo y con las hierofanías.
Una propuesta que tenemos es que sea incluido esta abrigo de Ayasta como patrimonio astronómico en peligro por parte de la Unión Astronómica Internacional. Y se ha encontrado que hay una gran cantidad y densidad de astromorfos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que seguir estudiando más, ¿verdad?, este sitio. Tenemos que demostrar que los círculos concéntricos, las espirales, sirvieron para observar el Sol también en esas otras épocas del año, en los equinoccios y solsticios de verano. Y bueno, y tal vez relacionarlo de alguna forma, perdón, con la cosmovisión lenca, con sistemas numéricos, el, y también rastros de la cultura protolenca en el lago de Jehová y otros sitios, ¿no? Y este es, como dice aquí, un trabajo que todavía está en progreso. Así que bueno, muchas gracias por habernos puesto su atención en este trabajo y que hemos querido compartir. Y bueno, pues ya ha salido una primera publicación de este trabajo en la revista Cosmovisiones, que es la revista oficial de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura. Y pues ahí se presenta con un poco más de detalle de todo lo que les he mencionado aquí. Y así que bueno, muchas gracias por su atención y de parte de la Facultad de Ciencias Espaciales los invitamos a que sigan nuestros trabajos, nuestras actividades en las redes sociales, en Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Espaciales, perdón, en Facebook y también en las noches astronómicas que tenemos todos los viernes a las 6 de la tarde, nos pueden visitar o también seguir por Facebook, en donde se dan charlas relacionadas con el universo y también con astronomía cultural. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y a la DGT por este espacio que nos ha brindado para compartir con ustedes uno de los trabajos que hemos realizado. Ok, gracias.